provincia de San Luis. Y también tenemos a Leopoldo Moró, diputado por el Frente de Todos, en línea vía Skype, a los dos. Bueno, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, gracias. Bueno, ¿Qué tal? Buenas noches. Leopoldo, arranco con Alejandro porque él es representante de la provincia de San Luis y lo primero que quiero preguntarle brevemente es por la situación en la provincia, porque se hablaba de que se regresaba de fase, se volvían a fase 1. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Así es, yo acabo de llegar a San Luis hace un par de horas, estoy cumpliendo ahora la cuarentena dispuesta por las autoridades locales, el aislamiento, pero además toda la ciudad de San Luis y sus alrededores, el Gran San Luis, han vuelto a fase 1, ha generado preocupación los nuevos contagios que ha habido y la trazabilidad sobre esos contagios, y también hay una intención del gobierno de la provincia de evitar que haya circulación comunitaria del virus, y por eso se ha puesto básicamente a todo el área residencial de San Luis y sus ciudades aledañas en fase 1 nuevamente, con las restricciones más duras. Y hay otras localidades en la provincia también, como es el caso de Sarao en el norte, que está el número de casos respecto a su cantidad de habitantes, la incidencia más alta que tenemos en la provincia, que básicamente se ha cerrado también la circulación desde y hacia la localidad. Te puedo decir que sí hay mucha preocupación, pero también mucha voluntad de los ciudadanos por poder cuidarse y encontrar la manera de salir adelante y luchar contra esta pandemia. Lo voy a cambiar de tema y tiene que ver con el debate que no se dio o el debate que se dio y finalmente tuvo todo este show, Leopoldo, el debate en la Cámara de Diputados, ¿no? Porque uno entiende que hablábamos de dos leyes que son, una muy importante, que son las multas a la pesca. La Argentina pierde millones y millones de dólares en barcos pesqueros que pescan de las 200 millas para acá, y el otro es una ayuda de 70.000 millones de pesos a restaurantes, bares, turismo, algo que se dio y se habla de judicializarlo, algo medio extraño. Sí, mira, en realidad es un debate menor en relación a todo lo que ustedes vienen describiendo y en general hoy casi todos los medios de comunicación poniendo el acento en este recrudecimiento que ha tenido el coronavirus en la Argentina. Nosotros cumplimos con nuestro objetivo, efectivamente queríamos sancionar esta ley de emergencia vinculada a la industria turística, todos sabemos la importancia que tiene y también sabemos que es un sector que ha sufrido mucho y que eventualmente puede sufrir mucho más en los próximos meses si es que esta crisis de la pandemia no se resuelve. Ese objetivo lo cumplimos, del mismo modo que en relación a la pesca ilegal. Así que en ese aspecto nos sentimos satisfechos. Creo sí que, y dejo de lado la discusión que es además muy poco o muy difícil de entender para el común de la gente acerca del reglamento, el protocolo, etcétera, etcétera, porque ya es un tema que para mí ya pasó. Lo que sí me parece que hay algunas enseñanzas que nos deja todo esto que debemos asimilar. Cacase, le pregunto a usted, no se puede. Sí, pensé que se había cortado, no, Moró. Le pregunto a Cacase porque me resulta interesante como representante de Juntos por el Cambio y también de una provincia que le da mucha importancia al turismo como es San Luis. ¿Cuál es su mirada sobre esto que estábamos hablando, lo que sucedió en el Congreso y la postura de Juntos por el Cambio ante ciertos temas, pero bueno, puntualmente que puede afectar el turismo en su provincia de una manera muy importante? Claro, bueno, nosotros desde nuestro bloque veníamos hace largo tiempo reclamando la declaración de emergencia en turismo. De hecho, en la Cámara de Diputados se produjeron dos dictámenes, el de minoría, que era el nuestro, era el único que declaraba la emergencia porque el proyecto del oficialismo disponía muchas menos cosas y era insuficiente respecto de declarar la emergencia. Lo que se trató, que refería Leopoldo recién, fue un proyecto que vino con media sanción del Senado sobre el tema. Y nuestra objeción no era en absoluto sobre eso, nuestra objeción fue sobre el funcionamiento del Congreso, que creemos que en una democracia constitucional, así como la mayoría, en este caso el oficialismo, el Frente de Todos, tiene derecho a tratar los temas que proponga para la agenda, lo debe hacer siempre cumpliendo las reglas y procedimientos. Y ocurrió aquí que teníamos un protocolo de sesiones virtuales que habíamos acordado entre todos. De hecho, yo fui el legislador que primero presentó un proyecto para sesiones virtuales, le habíamos dado prórroga y esto había vencido. Entonces había que discutir
su continuidad, la cual el propio protocolo exigía que fuera por consenso. Este consenso fue vulnerado por el oficialismo al no acordar entre todos los bloques cómo seguir, y por eso es que hoy hemos visto inclusive un fallo de la Cámara en lo contencioso administrativo federal que incluso marcó que a la fecha el protocolo no se encuentra en vigencia, puesto que no se reunió el consenso que era requerido para discutirlo. Este fue el conflicto del Congreso del martes, del cual me parece que hay que salir adelante con acuerdos sobre la forma de funcionar. Como sabes, hay mucha preocupación en Juntos por el Cambio sobre debates que requieren mucha más amplitud que la que permiten las sesiones virtuales por la cantidad de oradores y de minutos, como es particularmente el tema de la reforma judicial y de la reforma previsional. Pero encuentro muy alentador lo que vi que el presidente de la Nación mismo le dijo al presidente de nuestra Cámara de Diputados, de que él veía con buenos ojos que estos temas fueran discutidos en sesiones presenciales, siempre y cuando también se garantizara que aquellos legisladores que están entre los grupos de riesgo o tienen razones fundadas para no poder asistir, tengan la posibilidad de hacerlo telemáticamente. Pero, después una pregunta, ¿cuál sería el miedo? Después le doy el lugar al diputado Leopoldo Moro, ¿no? Pero ¿cuál sería el miedo? Uno dice una sesión virtual, ¿el miedo cuál puede ser? ¿Fraude? ¿Cuál puede ser el miedo? Porque el mundo debate, a ver, la Convención Republicana y Demócrata fue virtual. No, te explico, por eso te señalé que de hecho yo fui el primer legislador que propuso reformar el reglamento para las sesiones virtuales. Ocurrió que cuando acordamos esto... Guzmán arregló la deuda por Zoom, Martín Guzmán por Zoom, con los acreedores. Entonces yo no entiendo bien cuál es el miedo. Si me permitiste... Sí, con todo respeto, sí. La plataforma esta tiene una limitación, la de Cisco, que solo opera por 7 horas. Después hay riesgos de caída en el sistema y de hecho algunas sesiones se han caído. En las reglas que se han establecido se disminuye el tiempo por orador a solo 3 minutos y se ha tenido que acordar que solo algunos oradores intervengan y no todos han podido hacerlo. Entonces el planteo nuestro fue que en los temas de consenso eso funciona bárbaro, porque discutimos, se expone por los bloques, se vota y adelante. Pero los temas que son más conflictivos, donde hay opiniones encontradas y todos los legisladores quieren hacer uso de la palabra y poder explayarse de acuerdo a cómo lo pacta el reglamento, es por eso que para esos temas hemos solicitado la sesión presencial, y por eso decía esto que el propio presidente de la Nación sugirió de poder hacerlo, pero garantizando que los que tienen dificultades lo hagan telemáticamente. De todos modos, acá viviéndose la realidad que se vive en algunas de las provincias, lo que usted manifiesta como una objeción es que se caiga la sesión y el tiempo que pueden estar los discursos, ¿no? Algo que podría resolverse de cualquier manera, porque si se cae una sesión puede volver a iniciarse al día siguiente, puede organizarse, me da la sensación. Me parece que es fundamental. Me da la sensación que puede organizarse. No es una objeción a las sesiones virtuales, por eso te reiteraba, sino es sobre todo de que las reglas en la democracia deben ser acordadas. Si este protocolo decía que era por consenso, hay que salir adelante resolviéndolo por consenso. De todos modos, le doy la palabra a Moro para que opine él, por supuesto. Leopoldo. A ver, bueno insistir, me parece que a esta altura discutir este tipo de cuestiones no tiene ninguna significación. Todo lo que se ha dicho se desmiente con la realidad, y no con la realidad de otros países, sino con la realidad de calle de por medio. El Senado funciona de manera virtual y ha tratado temas recontra conflictivos, no temas de consenso, recontra conflictivos. Y no hubo ningún problema. Trató la reforma judicial, trató ayer, me parece, el decreto de necesidad y urgencia, avaló el decreto de necesidad y urgencia sobre las telefónicas, que lo votó en contra Cambiemos. En fin, es un problema, ¿cómo podría decirle?, que no tiene ninguna importancia. Nosotros estamos gestionando, tenemos que responder a las necesidades de la sociedad, tenemos que resolver el problema de la deuda externa y vamos camino a resolverlo definitivamente. Teníamos que resolver el problema del sector del turismo, tenemos que resolver los problemas que tiene la gente con la pandemia, pagar la mitad de los salarios de los trabajadores registrados, avanzar con el IFE, y no podemos detenernos en este tipo de cuestiones que, reitero, no tienen ninguna significación, porque en la práctica va a haber sesiones
mixtas. Eso es inevitable. Se acaba de admitir. Va a haber un montón de diputados que no pueden venir porque, bueno, son personas de riesgo o tienen enfermedades prevalentes. Por lo tanto, no van a poder venir. Otros no van a poder venir porque hay provincias que si vos salís, al volver, como es el caso del diputado Cacase, tenés que hacer 14 días de cuarentena. Entonces, no va a haber ni sesiones presenciales plenas, ni sesiones virtuales plenas. Habrá sesiones mixtas, que es lo que intentábamos el otro día. Pero eso me parece, reitero, que está ya en el marco de una anécdota. Hoy lo que tenemos que pensar desde la dirigencia política es cómo vamos a enfrentar esta nueva etapa del recrudecimiento del virus. Y yo en ese sentido quiero, para retomar algo que ustedes estaban diciendo en el programa, advertir que estamos en una situación muy compleja, que se ha ido extendiendo en círculos concéntricos desde la irresponsabilidad de la ciudad de Buenos Aires. Y no lo digo porque la ciudad de Buenos Aires esté gobernada por Cambiemos ni por Larreta, es un hecho objetivo. La ciudad de Buenos Aires, en el afán de dar respuesta a una demanda cultural, social y sobre todo mediática, fue abriendo actividades. Obviamente esto se fue extendiendo al AMBA porque somos lo mismo desde el punto de vista de una estructura urbana. Y desde el AMBA, del conjunto del AMBA, que es el 42% de la población de la Argentina, se fue extendiendo hacia otros grandes centros urbanos, Rosario, y esto fue volviendo a teñir el mapa de la Argentina. Y hay distintas formas de actuar con esto. Yo creo que el gobierno de Larreta actuó con una enorme irresponsabilidad. Y además no resolvió algunos problemas que la ciudad sí por sí misma puede resolver. Mira, no hay que hacer una exhortación solamente a que ponga plata que no puso un peso para el IFE o un IFE local, etcétera. El ejemplo más contundente de esa irresponsabilidad fue cuando un día dijo que los chicos que no tenían computadora iban a tener que ir a las escuelas a clases presenciales, 6.000, 7.000. ¿Qué le costaba a la ciudad comprar 6.000, 7.000 computadoras? ¿Vos te crees que otro gobierno no hubiera comprado las computadoras y no hubiera puesto antenas móviles para darle conectividad? Inmediatamente lo hubiera hecho. Bueno, de hecho, la semana pasada el Ministerio de Educación de la Nación le entregó a Larreta esto. Pero no puede ser que Larreta reciba todo de regalo, no ponga un peso del presupuesto más rico de la República Argentina y por su irresponsabilidad esté extendiendo en todo el país este fenómeno. Ahora va a haber que resolverlo, yo no sé cómo lo van a resolver, no sé si con el botón rojo, con el botón verde, con el botón amarillo, pero lo cierto es que estamos todos en un gran problema. Leopoldo, también hay una presión mediática sobre la ciudad y el AMBA enorme, ¿eh? Bueno, pero si vos... Uno ve Clarín, ve América, ve los canales de televisión, hay una presión tremenda. Está bien, Gallego, pero si vos sos dirigente político y le tenés miedo a la presión... ¿Me escuchás? Si vos sos dirigente político y le tenés miedo a la presión mediática, dedicate a otra cosa. El político que tiene miedo no puede gobernar una sociedad. Sí, estoy de acuerdo con vos, pero lo que uno nota, a ver, yo recién sugería, ¿por qué no se condona el ABL, se subsidia el gas y la luz a aquellos comercios que están realmente complicados? Si nos dan a cualquiera de nosotros, no digo a nosotros, ni siquiera como fuerza política, a alguien que tenga un mínimo de sensibilidad, ¿sí? y no responda solamente a una reacción cultural de algún grupo de la ciudad. Le das un lápiz, en 2 minutos te resuelve el problema de la ciudad en cuanto a las falencias que hay, porque efectivamente hay muchos comercios, hay mucha actividad que hay que atender. La del turismo en la ciudad de Buenos Aires es fundamental, la cultura es fundamental en la ciudad de Buenos Aires. Pero la ciudad de Buenos Aires, desde que se inició la pandemia, no ha puesto un peso. Tiene el presupuesto más rico de la República Argentina. Tiene unos ingresos que no tiene todo el resto del país sumado. No ha puesto un peso. El IFE lo atiende el gobierno nacional, el ATP lo atiende el gobierno nacional. Y ellos no atienden nada de eso. Lo único que hacen es mirar la tapa de Clarín. Pero no se puede seguir subordinado a Manieto todo el tiempo. O, a ver, para ponerlo en términos un poco panfletarios si querés.
La patria para todos nosotros es el otro. Y para ellos la patria es Manieto. Entonces no podemos seguir en esta situación. ¿Cómo va a decir que 6.000 chicos, porque no tienen computadoras, tenían que ir a clase, acompañados por los padres, con los docentes adentro, con el personal de limpieza adentro? Hubiera sido una catástrofe. Cacase, le pregunto cuál es su mirada sobre este tema, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que a mi parecer es cierto lo que dice Moró, pero además que Juntos por el Cambio ha sido en paralelo el sector que en la ciudad de Buenos Aires ha convocado a movilizar, e incluso algunos referentes estuvieron presentes, se opuso al congelamiento Patricia de tarifas. Bullrich, por ejemplo, en esas movilizaciones que además producen más contagios. Al congelamiento de tarifas de internet, Estoy un poco... además, fiji y móvil. También. Estoy un poco impresionado por las cosas que Leopoldo dice. Primero porque menosprecia el valor de las reglas y los procedimientos en el Congreso, que yo puedo entender que la ciudadanía no conozca en detalle sobre el reglamento de la Cámara y cómo se forman y sancionan las leyes, pero estoy seguro que él sí, y eso hace el funcionamiento de nuestra Constitución y de que tengamos una democracia. Entonces no se puede menospreciar esos procedimientos, y si hasta la justicia ha dicho que está mal lo que se hizo porque no se consensuó, es así. Segundo, en este análisis que hace, la verdad que yo no creo que estemos en tiempos de estar echando culpas acá entre jurisdicciones, pero además los datos que él da no se condicen con la realidad. Es decir, ahora vemos los reportes de los casos de COVID que ustedes hace un momento dieron y ven que en la ciudad de Buenos Aires hay 1.000 casos, mientras en la provincia de Buenos Aires hay 6.000 casos. Pero entonces, con todo respeto, diputado, hablamos de 15 millones contra 2.800.000 habitantes. Frente a la de la provincia es cuando menos llamativo. Debo decir no además, son 1.000 casos de todos modos, son 1.400, digo, para ser exactos, estamos hablando de 1.400. Sí, digo, aproximadamente. Pero para una cantidad de habitantes. Pero por eso, sí, una pero además es la mitad más, digamos, decir 1.000 o decir 1.500. Sí. Si me permiten, les completo la respuesta. Sí, claro, claro. Sobre el tema del financiamiento que él plantea, debemos tener presente que de las transferencias discrecionales que hace el gobierno federal, y en particular el Fondo de Emergencia Fiduciario Provincial que se creó por COVID, la provincia de Buenos Aires ha obtenido más de la mitad de los fondos que el gobierno nacional ha distribuido por sí sola, y menos de la mitad han recibido todas las otras jurisdicciones en su conjunto. De hecho, la ciudad de Buenos Aires, y yo no soy de ese distrito, como saben, pero conozco, por supuesto, es la que menos depende de los recursos de coparticipación que transfiere la nación de todos los distritos nacionales. Entonces, pero lo de la provincia de Buenos Aires, ¿no le parece que pueda tener que ver también con densidad poblacional, con la pobreza, con necesidades propias de la provincia? Poblacional en la ciudad de Buenos Aires. Claro, pero la comparación no es ciudad-provincia, sino entiendo que usted estaba hablando de todo el país. Usted recién estaba hablando de todo el país. Sí, me parece infeliz la comparación que hizo y un tanto desacertado ese juicio sobre la ciudad. De todos modos, yo lo que creo es que evidentemente tenemos un problema nacional serio que claramente en el área metropolitana repercute. También debo decir desde el interior que ahora se está el problema corriendo o aumentando en gran medida hacia las provincias que, por ejemplo, se pensó en suspenderles algunos beneficios porque estaban en fase de distanciamiento y no en la de aislamiento, pero que necesitan también mucha ayuda del gobierno nacional para poder salir adelante, porque también son las que menos desarrollo económico tienen y menos recursos. A los dos muchísimas gracias. Bueno, es un debate para hacerlo en persona, ¿no? Lamentablemente estos debates a distancia, vía Skype, son complicados por las conexiones, ¿no? Pero también yo le digo, y ya que están los dos aquí, también hay que tener en cuenta que cuando se congela algo como es esencial, como internet, telefonía celular, que hoy hay 80 millones de celulares, cuando hay un monopolio prácticamente en esta televisión por cable, también es bueno sentarse y discutirlo de verdad, porque si se van a apañar, por ejemplo, en que no entender que hay una suerte de monopolio en todo esto, se hace muy complicado el debate. Yo he escuchado colegas suyos, diputados de Juntos por el Cambio, que han dicho una cantidad de sandeces que son realmente patéticas, no entendiendo Nosotros estamos dispuestos a discutirlo, lo que pasa es que esto no fue presentado al Congreso para su discusión. Está bien, pero está bueno entender lo que es el monopolio, quién maneja las comunicaciones en Argentina y entender quién fija el precio. Es un duopolio y es muy peligroso. En los medios no hay problema, pero hay que presentarlo para su discusión y no sacarlo por decreto de necesidad. No, pero es muy peligroso. Está bien que se haga un paliativo mientras tanto y después que se discuta las cuestiones de fondo. Porque si todos dependemos de 3 empresas y es un disparate. Es una locura. Y no compiten entre sí, porque no compiten.
Pero lo seguimos más adelante. Gracias a los dos. Gracias a ambos. Gracias. Bueno.